Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a una clase de teología bíblica y sistemática. Estamos hoy viendo la clase número 14. Ya llevamos 2 meses y medio dando este seminario de teología bíblica y sistemática acá en la ciudad de Sherman, Texas. Son ustedes bienvenidos, invitados a este pequeño seminario, a esta clase de 7 a 9 de la noche. Gracias, hermano, por su presencia, gracias por su audiencia, y a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook. Bienvenidos, hermanos, gracias por su fidelidad a estas clases. Queremos decirle que estamos contentos, muy amables, hermano. Gracias por toda su audiencia, su asistencia y por el interés que ustedes nos muestran a estas clases. Gracias. Estamos llevando a cabo la clase número 14 de Teología Bíblica y Sistemática de Perman. Aquí tenemos este libro glorioso de Meyer Perman. Gloria a Dios. Bueno, para tal efecto quiero que leamos un par de versículos de la palabra del Señor para empezar esta clase. Ahora, así dice, estoy en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Gracias, maravilloso Dios, por ser tan bueno y por darnos el glorioso y bendito privilegio de hablar tus verdades eternas, de enseñar tu bendita y santa palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Amén. Bien, hermanos, como vemos, estamos viendo un capítulo más de este seminario de teología bíblica y sistemática. La clase de hoy lleva por título Las dignidades de Cristo. Las dignidades de Cristo. Pero antes, quisiera retroceder un poquito para poder nosotros tener un espacio más amplio y poder dilucidar con claridad, esbozar un poquito más acerca de la palabra del Señor. Quiero leer, estoy en la página 118, hermanos, en el libro de texto de ustedes. Los primeros predicadores del Evangelio no necesitaban explicar a los judíos el significado del vocablo Salvador. Habían aprendido la lección ya de su propia historia. Estamos en Hechos capítulo 3, versículo 26. Veamos lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 26, para tener una idea más concreta de qué estamos hablando. Hechos capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra del Señor de esta manera: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Continúo con el libro de texto. Bien. Los judíos entendieron que el mensaje del Evangelio significaba que así como Dios había enviado a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud
egipcia, así también había enviado a Jesús para liberar a su pueblo de sus pecados. Bien, si nosotros vemos con detenimiento, Moisés es figura de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué Moisés se convierte en figura de Cristo? Muy sencillo. Moisés sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Cristo sacó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés se convierte en libertador del pueblo de Israel. Y Cristo se convierte en libertador de toda la humanidad. Entendamos esto con claridad. Bueno, seguimos avanzando para así comprender lo que Dios pretende enseñarnos en esta noche. Bien, los judíos entendieron que el mensaje del Evangelio significaba que así como Dios había enviado a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud egipcia, así también había enviado a Jesús para liberar a su pueblo de sus pecados. Entendieron, pero se negaron a obedecer. Sobre la cruz, Cristo cumplió la misión indicada por su nombre, puesto que el salvar a la gente del pecado implica expiación, y la expiación implica muerte. En el Antiguo Testamento, nosotros analizamos y vemos que se hacía un sacrificio una ofrenda por el pecado. Ese sacrificio y esta ofrenda era una cabrita, era una oveja, se sacrificaba, tiene que haber un derramamiento de sangre por el sacrificio del pecado de aquella persona o del pueblo, en este caso en el sumo sacerdote, entraba al lugar santo. Y ustedes ya saben cómo era esta ceremonia. Él entraba atado con un lazo y con una campana, porque él hacía la expiación por los pecados del pueblo. Entonces, en este caso, la ofrenda por el pecado y por la expiación fue la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Esto se llama el sacrificio perfecto. Amén. Esto nos sirvió a nosotros para comprender no solamente el sacrificio, sino el honor tan grande que Dios nos dio a través de Cristo por la expiación, el perdón, la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, y como si fuese poco, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino el olvido de nuestros pecados. Amén. Bien, continuamos. Vamos a ir rápido para poder avanzar. Pero
Durante toda su vida vivió de acuerdo con su nombre. Fue diciendo: estuve dominado por el pecado, pero Jesús me salvó. María Magdalena podía decir: me liberó de 7 demonios. El que otrora fuera paralítico podía decir: me perdonó los pecados. En la época del Antiguo Testamento, las 3 clases de mediadores entre Dios y su pueblo era el profeta, el sacerdote y el rey. El profeta el sacerdote y el rey. Vuelvo a repetir. En el Antiguo Testamento había 3 clases de mediadores entre Dios y su pueblo: el profeta, el sacerdote y el rey. Como mediador perfecto, quiero que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo para poder comprender. Estamos empezando este tema de las dignidades de Cristo. En la época del Antiguo Testamento había 3 clases de mediadores entre Dios y su pueblo. Lo estoy repitiendo porque quiero que tengamos estos conceptos bien grabados, que es el profeta, el sacerdote y el rey. Bien. Como mediador perfecto, quiero que vayamos, por favor, nos situemos en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Bien, lo que quiero que entendamos, hermanos, sin más preámbulos, no quiero adelantarme, quiero ir paso a paso a través del libro de texto para que conozcamos y veamos verdaderamente cómo es que Dios trabaja en la vida del hombre y los misterios, los senderos inescrutables que Dios a veces no permite, ni inspira, ni deja revelar, porque son misterios de Él, y Él es autónomo, Él es absoluto en sus cosas. Como mediador perfecto tenemos a Jesucristo, hombre. Cristo reúne en sí las 3 dignidades. Oiga, hermano, las 3 dignidades. Jesucristo es el Cristo profeta. ¿Qué me dice el libro? Que ilumina a las naciones, el Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio de las naciones. Este es el Cristo que ilumina. Este es el Cristo sacerdote que se ofrece como ¿qué? Como sacrificio de las naciones. Aquí Él es sacrificio. Sacrificio como sacerdote.
y el Cristo Rey que gobierna a todas las naciones. Y aquí Cristo Rey gobierna. A todas las naciones. A todas las naciones. Quiero que tomemos muy en cuenta esto. Estamos hablando de que estas son las dignidades. Dignidades de Cristo. Cristo actúa como profeta, iluminando a las naciones. Cristo actúa como sacerdote en sacrificio para las naciones. Cristo actúa como rey en gobierno y gobierna a todas las naciones. Continuamos. Cristo el profeta. El profeta del Antiguo Testamento era el representante o agente terreno de Dios que reveló su voluntad con relación al presente y al futuro. El profeta en el Antiguo Testamento era la persona que revelaba, era la presencia de Dios a través de un hombre que gobernaba y dictaba no solamente el presente, sino también el futuro. Vamos a repetir esto para que lo podamos comprender mejor. Aquí está Cristo actuando como profeta. El profeta del Antiguo Testamento era el representante o agente terrenal de Dios que revela su voluntad con relación al presente y al futuro. El que el Mesías fuera profeta para iluminar a Israel y a las naciones constituye un testimonio de los profetas. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 42, por favor. Isaías capítulo 42. Gloria a Dios. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, versículo 2, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Lo vemos con claridad. Veamos Romanos capítulo 15, versículo 8. Por favor. Romanos capítulo 15, versículo 8. Gloria a Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Bien, que Jesús es el testimonio de los evangelios. Bien, ahora vamos a ver, Jesús predicó la salvación. Los profetas de Israel ejercieron el ministerio más importante en épocas de crisis, cuando los gobernantes, los estadistas y los sacerdotes estaban confusos en lo que a juicio respecta y estaban impotentes para proceder. Era entonces que surgía el profeta con autoridad divina y les proporcionaba la solución de sus dificultades, diciendo: este es el camino, andad en él. El Señor Jesucristo señaló la senda de escape del poder y la culpabilidad del pecado, no solo para la nación, sino también para el individuo. Los que llegaron con la pregunta: ¿qué haremos para ser salvo?, recibieron instrucciones precisas, y en ellas figuraba siempre el mandamiento de seguirle. No solo señaló, sino que abrió la senda de la salvación por su muerte en la cruz. Siempre hubo un sacrificio, una expiación. Siempre hubo sacrificio de un cordero. No sé si ustedes se acuerdan del Cordero Pascual. ¿Quién es el Cordero Pascual? Quiero que meditemos y veamos lo que Dios pretende enseñarnos a nosotros a través de la teología. Estamos sencillamente haciendo un poquito de exégesis a través de estos libros por la palabra del Señor, citando versículos que nos dan luz para continuar en esto. En el Antiguo Testamento existió un cordero para la expiación. Expiación, en otras palabras, pago por los pecados. Pago por los pecados. ¿Cuál es el pago por los pecados del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el cordero? El cordero inmolado. El cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, el sacrificio perfecto. El cordero en el Antiguo Testamento, expiación, pago por los pecados. El cordero del Nuevo Testamento, el cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación, que es Cristo nuestro Señor. Debemos tener sumo cuidado al analizar todos estos eventos, porque la verdad son gloriosos y requieren de mucho cuidado y un estudio exhaustivo. Todos los profetas se refirieron a una época en que la humanidad debía quedar bajo el cetro de la ley de Dios, una condición y estado de cosas conocido con el nombre de reino de Dios. Este fue un tema sobresaliente en la predicación de nuestro Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Para tal efecto nos vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 4 y versículo 17. Todo lo que leamos, todo lo que usted escuche debe tener un soporte escritural. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Voy a escribir esta palabra: arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención este vocablo, arrepentidos, porque este vocablo no puede venir solo, no puede estar solo. ¿Arrepentidos de qué? ¿Arrepentidos por qué? ¿Arrepentidos de quién? Siempre que compartimos las enseñanzas en la clase de teología, insto a mis hermanos y les digo con vehemencia, pero con mucho ahínco, con mucho tesón, les digo: hermanos, por favor, debemos nosotros de tener una mente teológica, una mente inquisitiva, una mente que pregunta, inquiere, investiga, indaga. Una mente inquisitiva, una mente teológica, una mente que se hace preguntas, una mente que pregunta y quiere saber algo, una mente que pregunta y obtiene una respuesta. Amén. ¿Arrepentidos de qué? ¿Por qué o de quién o para qué? Entonces, vayamos al versículo. Arrepentidos. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi pregunta es para usted, hermanos que me están escuchando: ¿cuál es el paso siguiente al arrepentimiento? Porque el Señor dice: arrepentíos. Y el arrepentimiento viene acompañado de una conversión. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito el momento en que Jesucristo hizo su entrada triunfal, gloriosa, en este globo terráqueo. Y lo que más me llama la atención es: ¿arrepentido de qué o por qué? ¿Qué fue lo que yo hice para arrepentirme? Casi nada. El Señor dice que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos por qué? ¿O de qué? ¿O en dónde? Muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Por qué tomó el tiempo para explicar esto, hermanos? Muy sencillo. Si la humanidad no se hubiese arrepentido y no se hubiese convertido de sus malos caminos, entonces nosotros no tuviésemos entrada al reino de los cielos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. La conversión del hombre tiene que ser genuina. Es una declaración poderosa e inminente de fe. Es una declaración inminente de fe. Arrepentidos y convertidos de las tinieblas a la luz admirable, y, dice la palabra, os alumbrará Cristo. Qué hermosura, hermano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo más grande, lo más glorioso es que el Señor Jesucristo no solamente perdonó, porque después del arrepentimiento viene el perdón. Perdonó nuestros pecados, y no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos dice también que no tiene memoria de ellos. No tiene memoria de ellos. Eso es lo que me agrada mucho. Bien, continuemos, hermanos. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Estamos en nuestro libro de texto, en la página 120. Amplía la información con respecto al tema al describir la naturaleza del reino, sus miembros, condiciones para entrar en él, su historia espiritual desde su ascensión. Eso lo vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en todo el capítulo 13, y la formación del establecimiento en la tierra. Jesús predijo el futuro. La profecía se basa en el principio de la historia. La historia no marcha con pasos inciertos, sino que está bajo el dominio de Dios, que conoce desde el comienzo cuál será el fin. Le releva a sus profetas el curso de la historia, capacitándoles así para predecir el futuro. Aquí, cuando habla de predecir el futuro, este es un vocablo mal utilizado. No es predecir, es inspirar. Inspirar. ¿Por qué? Esta palabra quiero que nosotros tengamos sumo cuidado al hablar este vocablo, como es revelar e inspirar. Cuando Cristo estaba aún en la tierra, Él revelaba sus cosas a través del Espíritu de Dios. Pero hay otra cosa, hermano, que me llama la atención. Cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras, este vocablo, revelar, si usted se da cuenta, hermanos, este vocablo, revelar, pierde su docencia, pierde esta validez. ¿Por qué? Porque ya no hay más revelaciones, hermanos.
No hay más revelaciones. Se lo voy a explicar por qué. Porque el canon de las Sagradas Escrituras se cerró en el libro de Apocalipsis. No quiero entrar en materia y mucho menos en doctrinas, pero sí quiero dejar este concepto muy claro y bien definido al respecto. ¿Por qué? Porque el último profeta fue Juan el Bautista. Él fue el último profeta. Entonces, en Juan el Bautista, hasta ahí llegó la ley. Porque aparece el Señor Jesucristo y dice: yo no vine a abrogar, no vine a quebrantar, no vine a abolir, vine a cumplir, vine a cumplir la ley. Entonces todo lo que se había revelado quedó escrito en el canon de las Sagradas Escrituras. Entonces cuando Jesucristo asciende a los cielos, la escritura se cierra, el canon se cierra, y de ahí en adelante la forma como Dios habla a los hombres es la inspiración por el Espíritu de Dios. Es inspiración, no revelación. Porque si hay nuevas revelaciones, entonces las Sagradas Escrituras están incompletas. No pretendo atacar a nadie, no es mi estilo, no estamos para eso. Pero si vamos a la Escritura a través de las epístolas de Pablo, dice que la Escritura es amplia para redarguir, que la Escritura es inspirada por Dios, no es revelada por Dios, es inspirada por Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. No quiero profundizarme en este tema, pero para efectos de enseñanza tengo que dejar estos conceptos claros y bien definidos. Bien, continuemos. Aleluya. La profecía se basa en el principio de que la historia no marcha con pasos inciertos, sino que está bajo el dominio de Dios, que conoce desde el comienzo, o sea, desde el principio de la era, cuál será el fin. O sea, conoce el principio y conoce el final. ¿Y quién es el que conoce el principio y que conoce el final? ¿Cómo se le llama a aquel que es el alfa y el omega? ¿Cómo se le llama? Este es Cristo, nuestro Señor. Le revela a sus profetas el curso de la historia, capacitándole así para inspirar y revelar el futuro, no para predecir. Por eso estamos en esto, en calidad de profeta. Cristo previó el triunfo de su causa y reinó en medio de los cambios efímeros de la historia humana. Estamos en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Cristo ascendió, continúa su ministerio profético por medio de su cuerpo, que es la iglesia, a la cual le ha prometido inspiración. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26.
Voy a escribirlo acá porque es vital, vital. Juan 14, 26. Y Juan 16, 13. 16, 13. Estas escrituras son neurálgicas en nuestro crecimiento, en nuestra información y en nuestra educación cristiana. Bien. E impartió el don de la profecía. Oiga, el don de la profecía. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Esto es inspiración. Inspiración. Quizás ustedes difieran, con todo respeto, yo respeto sus conceptos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Estamos hablando del don de la profecía. Don de profecía. A esto voy a pasar ahorita a explicar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 26. Estamos hablando de que la palabra de Dios es inspirada. Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No dice que revelará, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará por inspiración todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Vayamos al capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A través de qué? Por el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Que es Cristo. Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Bien. Entonces, si nosotros vemos en esta inspiración, estamos hablando de que ya no hay más revelación. Ahora hay es inspiración por el Espíritu de Dios. Yo sé que usted no está muy contento, no está muy satisfecho, pero para tal efecto, vayamos a la Escritura. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 20,
versículo 22. Y nos vamos a dar cuenta que las Escrituras no mienten y no engañan. Vayamos al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Quiero hacer una salvedad aquí. Quiero que nos demos cuenta de un evento que sucedió acá. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estamos en Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque considero que es procedente hacer una explicación de esto, porque son versículos muy neurálgicos para nuestro crecimiento, la afirmación de nuestra doctrina y poder nosotros tener bases sólidas para poder enseñar, caminar y asimismo divulgar este evangelio. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Si vemos el versículo, el capítulo 20, el versículo 19, permítame, 19, vemos con facilidad, dice la palabra del Señor en el versículo 19, que estaban cerradas las puertas. Eso es lo que me llama la atención y eso es lo que me emociona a mí. ¿Cómo entró Cristo si todos estaban encerrados por miedo de los judíos? Y dice la palabra del Señor que las puertas estaban cerradas. Entra Cristo y se para en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Automáticamente salta a la luz estos dos interrogantes. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es Cristo? Primero, para eso estamos aquí, para ampliar estos conceptos y tener un poco una definición más correcta, más concreta de todos los eventos de la palabra de Dios. Bien, permítame esbozar esto un poquito con claridad. Para tal efecto, quiero que nos situemos nuevamente en el libro de Juan y vamos al capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 63. Romanos, perdón, capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quiero que veamos, sepamos verdaderamente quién es Cristo, porque no podemos pasar de aquí si no comprendemos. Tenemos que comprender, entender estas verdades eternas con claridad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Bien,
Dice la palabra del Señor, Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bien. Entonces aprovecho esta oportunidad y me voy nuevamente a Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16. Juan 14, 26. Gloria a Dios. Bien. La palabra del Señor dice que el Espíritu es el que da vida. En Juan capítulo 20 nos estamos dando cuenta de una manera muy bonita, muy gloriosa, en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el Espíritu, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ya lo tenemos? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vuelve y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y al final dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. Me llama la atención, y creo que a usted también, hermano, cómo entra Cristo a este aposento donde estaban los discípulos encerrados, con la puerta cerrada, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 19. Entra sin abrir la puerta. ¿Qué pretendo o qué quiero o qué es lo que la palabra de Dios trata de establecer? Cristo no era un hombre cualquiera. Cristo es Espíritu. Y no hemos llegado todavía a donde queremos llegar. Estamos en el versículo 19 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos para allá. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Me imagino que les dijo: yo soy. No tengan miedo, yo soy. Les mostró las manos y los huecos
que habían sido lacerados por los clavos. Leamos. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el versículo 22, quiero, hermanos, por favor, que lo veamos. Veamos verdaderamente quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. En el versículo 20 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El versículo 20 dice: y habiendo dicho esto, después de que Cristo entra con las puertas cerradas, ellos entran atónitos, entran en pánico, me imagino. ¿Por qué? Porque esperaban la resurrección de su Señor. Pero resulta que el Señor se les aparece a ellos estando las puertas del recinto cerradas, y se para en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Les muestra su costado y les muestra sus manos. En el versículo 20 le dice: y habiéndoles dicho esto, habiéndoles explicado esto, les dijo: recibid. Dice la palabra del Señor: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque Cristo es Espíritu. Cristo es Espíritu. Si usted dice que no es Espíritu, entonces usted no ha recibido a Cristo. Porque Cristo es Espíritu. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 23 me llama la atención, el versículo 23, y no puedo pasar desapercibido. Considero que si no hablase yo de este versículo 23 del capítulo 20 del Evangelio de Juan, entonces estuviese incompleto este estudio. Voy al versículo 23. Voy al versículo 22 y luego voy al 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Cristo. El versículo 23 dice: a quienes los pecados les son remitidos, y a quienes se los remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Yo sé, estoy consciente de que la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, no le estoy agregando, le hablo como hombre, como ministro, como persona. No solamente es viva y eficaz, sino que es emocionante.
prueba de ello es que tú, cuando la lees, lloras, te estremeces. Es algo muy lindo. Dice, y a quienes le remitieseis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Pero para poder continuar, quiero contextualizar este versículo. Y para tal efecto quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio, capítulo de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Esto es muy común en todas las iglesias. Por eso es importantísimo estudiar la palabra del Señor. Es importante tecnificarnos un poquito y conocer la palabra desde el punto de vista un poquito más técnico y más científico. ¿Por qué le digo técnico y científico? No sé, no se me extraña por eso. No se vaya a perturbar por esto. Al contrario, decimos técnico y científico porque la palabra de Dios, dice el Señor, Dios es el Padre de toda ciencia. Y la teología para mí es un concepto muy personal, es la madre de todas las ciencias. La teología es conocimiento. Conocimiento de qué o por qué o para qué. La teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos ser cautos al respecto. Cuando digo cautos, hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha discreción para poder ver estos conceptos. ¿Por qué? Porque usted y yo nos emocionamos. Claro que sí. Yo no sé si usted ha escuchado esta retórica en los hermanos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato una bendición para ti. Yo desato un carro, yo desato una casa, yo desato un terreno, yo desato esto, desato lo otro. Y el que está desatando está atado. Hermanos, entonces es emocionante decir: yo ato y desato y desato y desato y sigo atando. Pero ¿qué es lo que tú atas? ¿Qué es lo que tú desatas? ¿Será eso lo que Dios quiere? Yo desato una casa, desato un trabajo, desato un sueldo mejor, desato un carro, desato la salud. No, hermano. Estamos yendo en contra de los propios principios de la palabra de Dios. Dios no enseña eso. Dios no dice eso. Por favor, seamos prudentes. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Entonces vamos a la escritura. ¿De qué habla Dios? Si usted se da cuenta, en el versículo 18, ¿quién está hablando? Si usted se da cuenta, hermano, quien habla en el versículo 18 es Cristo mismo hablando. De cierto te digo,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La gente lo toma literal, la gente lo toma práctico. ¿Por qué? Porque yo quiero esto, manifiestan sus necesidades, y no es así. Esto no es lo que dice la palabra del Señor. Estamos equivocados. Debemos ser instruidos, formados, dirigidos. Aleluya. Vayamos entonces a la palabra del Señor. Y para tal efecto quiero que nos situemos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, es la respuesta de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Juan, capítulo 20, versículo 23. Yo lo sé, se lo voy a leer. A quienes remitieseis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18, no habla de atar y desatar una cosa, desatar la otra. El Señor habla del perdón de los pecados. A quienes le remitieseis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas almas por las cuales tú ores por el perdón de los pecados, aquellos por los cuales tú oras para que reciban a Cristo, les serán remitidos los pecados y enviados a lo profundo de la mar. Y aquellos por los cuales nosotros no oremos, les serán retenidos sus pecados. Es una actitud egoísta de la humanidad cristiana. Por eso es importante. ¿Por qué nos hemos tomado tanto tiempo en esto? Porque estamos hablando de una palabra que es muy importante, que es inspiración y revelación. Mire hasta dónde vamos, hasta dónde hemos llegado, a través de la Escritura. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, es lo que la palabra del Señor dice o reza en ella misma. Entonces, hermano, por favor, Cristo es Espíritu. Amén. Cuando el hombre recibe a Cristo, es libre, ¿sí o no? Pregunto, cuando el hombre recibe a Cristo, ¿es libre, sí o no? Dice en la palabra del Señor: y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu de Dios es Cristo. Gloria a Dios. Entonces, seamos ecuánimes, seamos consecuentes y veamos que esta es la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahora sí continuamos. Perdone que les tome tanto tiempo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Gloria a Dios. Continuamos. El Cristo ascendido continúa su ministerio profético por medio de su cuerpo, la iglesia, a la cual le ha prometido inspiración. Oiga, inspiración. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10.
capítulo 12, versículo 10, perdón. Por lo cual, dice la palabra del Señor, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Esta es otra de las cosas que quiero que veamos. Estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, capítulo 12, versículo 10. Quiero que entendamos una cosa que es vital, muy importante. Aquí no estamos hablando de ministerios, estamos hablando de dones. Dones. Y lo voy a leer otra vez para que nos demos cuenta. Esta es la palabra del Señor, la que estamos leyendo. Estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice, a otro, porque, voy al versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, estoy en el versículo 9, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del uso y la variedad de los dones. Dones. No estamos hablando de ministerios, estamos hablando de dones. Dones. La profecía, ¿qué es? Es un don, dice la palabra del Señor. Vamos a leer qué es la profecía, según las Escrituras. A otro, el versículo 10, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, no vamos a ver el objetivo de los dones, pero con respecto a la profecía, seamos enfáticos. ¿Por qué? Porque en la profecía juegan un papel importante dos palabras. Uno, inspiración. El otro, revelación. La escritura es amplia para redarguir. La escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando en el Nuevo Testamento después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Estamos hablando de que no hay más revelaciones. El último profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. El último pacto fue en la cruz del Calvario, hermanos. Cosa que usted y yo no podemos pactar.
el que pacta es el que tiene el poder. No hay más revelación tampoco, porque el canon de las Sagradas Escrituras se cerró en Juan el Bautista y ya no hay más profetas. Hermano, entonces, ¿qué hay? El don de la profecía está activo, pero la palabra no permite llamar a nadie profeta, porque entonces, ¿en qué Biblia vamos a meter a los profetas y a los apóstoles de hoy en día? Hermanos, perdone, no soy sarcástico, me da risa por el desconocimiento que hay de las Sagradas Escrituras. Ya no hay más dones, no hay más profetas, no hay más apóstoles, no hay. Y usted si es apóstol, perdóneme, hermano, pero voy a ir a la Escritura para no ser sarcástico y hablarle a través de la palabra y por la palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. No es sarcasmo, no, el Señor me guarde. Respeto a los hombres de Dios, respeto a las siervas de Dios, respeto los evangelistas, los pastores, los maestros, pero no hay apóstoles, perdóneme. No hay apóstoles, perdóneme. Y eso no lo dice el Señor. No lo puedo enseñar porque no registra la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Dice la palabra del Señor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dígame, si hay solamente 12 cimientos, ¿dónde vamos a poner el resto de los apóstoles hoy, que son más de 500? ¿O habrá otro Apocalipsis? No, hermano. Por favor, seamos consecuentes. Seamos honestos consigo mismo. No hay profetas. Dios lo puede usar a usted en profecía, pero a nadie se le da el calificativo o el título de profeta. El don está activo, el don de la profecía, pero no el ser llamado profeta, y mucho menos apóstol. Tengamos sumo cuidado, hermano, por favor. Continuamos. No sé por qué nos metemos en estos problemas, pero vale la pena. Gloria a Dios. Bien. Un sacerdote, en el sentido bíblico del vocablo, es una persona divinamente consagrada para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios que le aseguran el favor divino. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Para tal efecto vamos a ir al libro, a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículo 3.
Hebreos capítulo 8, versículo 3. Hebreos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Una de las cosas importantes, el sacerdote, Dios nos muestra una figura del sacerdote en la iglesia, del sacerdote en el hogar, el padre de familia como sacerdote en su casa, y el padre espiritual, no padre espiritual, sino el sacerdote en la casa del Señor, en su casa de oración. Entonces, cada sacerdote tiene que entregar algo, dar algo de sí. ¿Y qué es lo que el sacerdote da? Oraciones, ruegos, rogativas, súplica, intercesión por el cuerpo místico de Cristo, por la iglesia de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes, como hombres de Dios. Ahora, como padres de familia, nosotros tenemos que rogar, suplicar, gemir e interceder por el rebaño que el Señor nos ha regalado, que son nuestros hijos y nuestras esposas, o en su defecto, las hermanas con los hermanos. Bien, continuamos. En el Calvario, Cristo, el sacerdote, se ofreció a sí mismo el sacrificio con el objeto de asegurar el perdón del hombre y la aceptación ante Dios. Su vida con anterioridad a esto era una preparación para su obra sacerdotal. El Hijo Eterno participó de nuestra naturaleza y nuestras experiencias, puesto que de otra manera no podía representar al hombre ante Dios, ni ofrecer sacrificios, ni tampoco podía socorrer a la humanidad tentada sin saber por experiencia lo que significaba la tentación. Un sacerdote, por lo tanto, debe ser humano. Por ejemplo, un ángel no podía ser sacerdote para el hombre. El sumo sacerdote de Israel fue consagrado para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios que le aseguraban a Israel el perdón y aceptación. Bien, vamos a ver otra de las dignidades de Cristo. Ya vimos a Cristo como sacerdote, vimos a Cristo como profeta, ahora vamos a ver a Cristo como rey. El Cristo sacerdote es también el Cristo rey. El plan de Dios consistía en que ambas dignidades fueran desempeñadas por el gobernador perfecto, que es Cristo. De esta manera, Melquisedec, según el orden de Melquisedec, puesto que era tanto rey de Salem como sacerdote del Dios Altísimo, se convirtió en tipo del rey perfecto de Dios, el Mesías. Hebreos 7:13. Vamos a ver qué dice Hebreos. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio,
Y esto es aún más manifiesto, sino a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17. Pues sea testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto que les voy a decir va a ser sorprendente para ustedes. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo Rey, sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Uno de los más grandes sacerdotes, sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fue Melquisedec. Y si tú vas a ver el árbol genealógico de Melquisedec, no lo encuentras. No sabes de dónde vino, no sabes a dónde se fue. Sencillo, porque Melquisedec es Cristo. Melquisedec es Cristo. Y Cristo es Espíritu. Son cosas, son misterios bonitos, lindos, que tenemos que ir despejando a través de este estudio. A lo cual a ustedes les doy gracias por prestarnos esta atención. Y quiero decirles, hermanos, que nos regocijamos. Yo aprendo de ustedes a través de sus preguntas y queremos que usted y yo sigamos aprendiendo. Quiero darle gracias a Dios y hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial, te doy en el nombre de Cristo Jesús por esta humilde exposición de esta clase número 14 de la teología bíblica y sistemática en este su ministerio A Solas con Dios International Ministries, presentado por la Iglesia de Cristo, Verdades Eternas. Gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias por estar con nosotros todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Nos despedimos esperando que en una semana más nos volvamos a encontrar.